Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet y pues comentarle que el día de hoy traemos este precioso proyectito de esta jirafita. Miren qué belleza, es súper linda. En realidad me encantó el resultado. Miren, está súper tierna. Comentarle que les voy a dejar el paso a paso para que puedan implementar a sus proyectos que ya vienen realizando. Y asimismo, les recuerdo, en caso le guste, no olvides de poder dejarme tu like, tu comentario para saber que te ha gustado y así nos permites llegar a más personas y pues también nos motivas a seguir creando más diseños para que puedas implementar. También recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumis Yaori. A continuación vamos a armar la jirafita. Ahora tomamos un hilo con una aguja, las dos puntas las ingresamos y vamos a hacer, acá tenemos lo que es la cabecita y vamos a tratar de poder realizar vamos a hundir los ojitos. Así lo tratamos de poder sacar. Este lo dejamos ahí. Y vamos a ingresarlo más o menos por aquí. Y lo sacamos para la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar por aquí. Tratamos de jalar. Estamos tratando de hundir los ojitos. Acá ya lo tenemos este ojito hundido. Y ahora este hilo vamos a tratar de esconderlo. Ahí lo hemos hundido más o menos. Y este hilo hacemos un nudo. Vamos a sacar por otro punto bajo. Y así sucesivamente vamos a esconder y cortar el hilo. Y tratamos de poder arreglar. Tomamos hilo color blanco y vamos a hacer el detalle de los ojitos. Tratamos de sacar por ahí. Y así hasta acá. Lo cruzamos al otro lado. Y ahora nuevamente lo ingresamos y acá vamos a unir.
y luego este de aquí se esconde. Tomamos el hilo, escondemos, cortamos y ya está, estaría listo. Ahora vamos a hacer lo que son las pestañitas y he tomado lo que es el hilo de costura y en el cual estoy ingresando, hablaríamos de 4 hilos. Ahí tengo los 4. Entonces vamos a hacer ingresando. Ahí vamos a sacar el hilo. Y acá dejo un poco de hilo para luego poder esconder. Ahí tomamos el hilo, dejo aquí 1 y 2 y en el siguiente vamos a hacer la pestañita, así más o menos. Ahí es como lo tengo. Y luego acá mismo. Ahí mismo. Cruzo lo que es para este lado. Y ahí tengo la pestañita de mi jirafita. Realizo la misma secuencia con el siguiente ojito y luego solamente nos queda esconder el hilo y cortar. Ahora vamos a colocar lo que es la nariz. Entonces la nariz la vamos a colocar en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vamos a colocarlo aquí. Y en el caso cuenten con alfileres, pueden ustedes colocar sus alfileres para que no se pueda mover. Se está colocando, recuerden, en la fila número 18. Y solamente vamos a coser una hebra nada más, la hebra de abajo y la hebra de arriba no la cosemos. En el caso de la nariz, una vez que vamos cerrando, vamos a ingresar un poco de relleno.
Ahora solamente vamos a seguir cosiendo nada más lo que nos queda. Escondemos lo que es el hilo y lo escondemos en el mismo color blanco y cortamos, y ya estaríamos culminando con coser lo que es la nariz. Vamos a hacer este detallito de esta de aquí, de la naricita, y vamos a ingresarlo de esta forma. En la fila número 2, aquí vamos a tomar ambas esquinas, así más o menos. Tomamos, ingresamos y luego ingresamos así, y luego este hilito lo vamos a esconder para que nos quede así. Hacemos un nudo, escondemos el hilo y cortamos. Y así es como estamos contando, ya estamos avanzando con nuestra cabecita. Ahora continuamos. Acá ya he hecho una simulación de cómo irían las orejas con los cuernitos, y comentarle que en las orejas vamos a hacer una distancia de 1, 2, 3, 4. En el cuarto estaríamos colocando lo que es el cuernito, 1, 2, 3, 4, y también estaríamos colocando aquí. Ahora iríamos, en este caso estaríamos tomando una distancia de aproximadamente 1, 2, y en el tercero estaríamos tomando una distancia. Entonces ahí estaríamos colocando la orejita, lo colocaríamos en la fila número, esta es la 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la 11 y la 12 estaríamos colocando lo que es la orejita, y así vamos a realizarlo en este momento. Y ahora solamente nos queda esconder lo que es este hilo. Una vez que ya aseguramos de esta forma, entonces solamente escondemos lo que es el hilo. Escondemos y cortamos el hilo. Ahora vamos a coser lo que es la orejita, y hacemos lo mismo también.
una vez que terminamos de coser el cuernito, ahora solamente pues escondemos nada más los hilos. Aquí para la cejita vamos a tomar en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. En la fila número 12 y lo vamos a sacar más o menos a mitad de ojito, más o menos aquí, ahí, y lo ingresamos a la fila de aquí, la 1, 2, 3, más o menos nos iríamos acá de 3. A ver, vamos a ver si están iguales. 1, 2, 3 y en el cuarto. Aquí 1, 2, 3 y en el cuarto. Aquí las cejas las hemos colocado en la fila 2, 4, 6, 8, 10. A ver, las cejitas, como pueden observar, las hemos colocado en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la fila 12 y 13 hemos colocado las cejas. Si hablamos del ojo para arriba, 1, 2, 3. En la fila 12 y 13 se ha colocado y se ha hecho así. Y hablamos de 1, 2, 3 y en el cuarto hemos colocado el hilo con, hablamos una distancia de 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos y así es como hemos colocado lo que son las cejitas de nuestra jirafita y luego solamente este hilo se esconde por dentro, se amarra y se esconde. Entonces se supone que acá tengo la cabecita y lo voy a unir aquí. Una vez que aseguro con unas cuantas filas, y ahora solamente voy a esconder el hilo. Una vez que escondemos, cortamos el hilo. Muy bien, y ahora cuento ya con todas las piezas de mi jirafa. Entonces lo que voy a hacer, vamos a proceder a realizar la unión y vamos a unir el cuerpo con la cabecita. Entonces vamos más o menos a contar que vamos a hacer la unión. Supongamos que fuera el anillo mágico, una fila, 2, 3 y 4. Aquí en esta fila voy a proceder a realizar lo que es la unión, más o menos aquí. Tomamos el hilo
para que nos quede estático lo que es el cuellito. Muchas personas me comentaban de que tenían mucha dificultad al momento de unir las piezas, y pues yo estoy realizando de manera detallada para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de que van a unir todo lo que es las partes con el cuello. Una vez que hemos ingresado lo que es el relleno, seguimos nuevamente. Una vez que ya escondemos el hilo, simplemente cortamos. Y acá cuento con la jirafita con un bracito. Les recuerdo que el brazo lo vamos a unir en la fila del cuello al bracito. Hablamos de 2, 4, 6 y 8. En la fila número 8 con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el puntito 12 vamos a colocar el siguiente bracito. Traten de que esta terminación vaya en la parte de abajo para que no se pueda notar. Y entonces tomamos el bracito y un puntito del cuerpo. Nuevamente un punto del brazo. Y un punto del cuerpo. Un punto del brazo y uno del cuerpo. Una vez que tomamos ahí y finalizamos, vamos a la parte de adelante para poder asegurar y volvemos a tomar algunos puntitos que nos hayamos quedado para que tenga una bonita terminación. Y luego ya volvemos a esconder. Ya bien, solamente cortamos.
Y ahora ya cuento con la jirafita con una piernita, entonces vamos a realizar la siguiente. Y recuerden que esta unión tiene que ir en la parte de abajo, entonces vamos a iniciar. Esta piernita le hemos ingresado desde el anillo mágico hasta aquí. Tenemos que tener 13 filas. Y entonces voy en la misma dirección. Recuerden colocar la piernita en la parte del bracito, con dirección del bracito, y tomamos lo que es un punto del cuerpo y vamos a hacer la unión con la piernita. Miren, y así es como es el acabado de de la unión. Y una vez que llegamos aquí, lo volvemos a ingresar al final, como para que podamos asegurar aquí en la parte del final con un puntito final, para que nos quede súper bonito. Y ahora lo único que voy a hacer es esconder el hilo. Lo escondemos por diferentes partes del cuerpo, y al esconder bien nos quedaría solamente cortar lo que es el hilo. Y acá solamente cortamos. Y de esta forma es como hemos finalizado con el ensamblaje de nuestra jirafita. Y luego se coloca la ropita, lo colocamos, recuerden que colocamos primero el jogger, luego colocamos la blusita o polito con la abertura para atrás, colocamos silicona. Uno, dos, y en la fila número 3 más o menos que unimos lo que es la colita. Pueden realizarlo con una con una aguja, si no también lo pueden hacer con el mismo crochet. Y ahora este hilo solamente escondemos con una aguja, tratamos de esconder por algún lado. Y lo mismo hacemos con el otro. Una vez que escondemos, ya estaríamos cortando. Igual forma hacemos con el otro hilo. Y así es como obtenemos el resultado de nuestra jirafita. Asimismo puedes realizarlo con los colores de tu preferencia, y no olvides de poder suscribirte en mi canal de YouTube para que te puedan llegar las notificaciones en cuanto subamos un nuevo tutorial.